buenas tardes. Se aproximan las 5 de la tarde y ya estamos aquí en directo desde la tertulia de la 8 Palencia y como siempre muy bien acompañada en esta mesa de debate y de análisis de la actualidad. Javier Calaveras, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Pues bueno, aquí disfrutando de la tarde con la mascarilla, que es una novedad. Pero bueno, pues... Sí, estando la incidencia como está, ¿no? Pues vamos a tomar todas las medidas, ¿no? A pesar de que estamos abiertos, ventilados, a distancia, pues bueno, vamos a ser, si cabe, más precavidos. Eso es. Javier, ¿cómo están las cosas por el hospital? Me imagino que muy cansados, bueno, ¿no están ustedes? Están las cosas difíciles, estamos viviendo yo creo que el momento de la verdad y veremos a ver. O sea, nos toca poner a todos de nuestra parte, sí, ¿no? Nos toca volver a ser equipo, que yo creo que en las últimas fechas no lo hemos ido y bueno, pues volver a remar. Pues Javier, volveremos a hablar de ello. Carmen Cuesta, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, de momento bien, toquemos madera. ¿Les he robado el café o la hora de la siesta o...? Bueno, para mí ese pequeño receso de 20 minutillos así en el sofá a estas horas nos lo perdemos los viernes, ¿no? Todo lo contrario, se disfruta de otra manera. Bueno, pues si les parece, nos metemos en materia porque mira que tenemos que contar a diario, desgraciadamente, no malas noticias, pero hay algunas noticias que no deberían tener cabida, ni siquiera en este contexto de pandemia. Hablamos de aquellos políticos y de aquellas personas que han aprovechado los excedentes de la vacuna, o ya que pasaba por allí, o ya que me sobra este poquito de dosis para vacunarse, y en algunos casos ha tenido consecuencias. Vamos a verlo. Con la voz entrecortada, junto al presidente de Murcia, así ha anunciado su adiós. Créanme si les digo que me hubiese gustado irme habiendo terminado la pandemia, pero con tanto ruido esto es imposible. El consejero de Salud murciano dimite, pese a que horas antes lo había descartado. Su actuación ha sido intachable. Así lo ha defendido en su despedida el presidente murciano, para quien su ya ex consejero ha sido un ejemplo de entrega y de integridad. Villegas no ha convencido con su explicación sobre por qué él y cientos de trabajadores de su consejería, incluida su mujer, se han vacunado ya. Esta actuación, pues está claro que no ha sido así entendida por la sociedad. Por lo que a primera hora de este miércoles quiero pedir disculpas. Eso sí, convencido de haber hecho lo correcto. Se tomó la decisión convencido de que se cumplía el protocolo nacional. Se va después de que su socio de gobierno exigiera así su marcha. No puede haber caraduras que se salten la cola y que se pongan la vacuna cuando no les toca. Y ya son varios los casos de políticos que se vacunan cuando no les toca. A ellos se han unido este miércoles los directores de 2 hospitales vizcaínos que han dimitido por vacunarse antes de tiempo. Bueno, y hoy leíamos en la prensa nacional que la lista sigue creciendo. Veíamos este caso de dimisión, pero bueno, en otros casos les han cesado de la militancia del partido, pero se han aferrado al cargo. Carmen, vaya ejemplo con la que está cayendo, con la que tenemos encima. Hombre, y esta situación, ¿no? Lo que se pide por lo menos a los cargos políticos, además de que sean ejemplares, que tengan una mínima decencia. Esto es inadmisible, es de una desfachatez y de una falta de escrúpulos que ya dice todo de estas personas. Y lo que me parece más grave en el caso, por ejemplo, que acabamos de ver del consejero de Sanidad de Murcia, respaldado por el presidente de la comunidad, que ha tenido que marcharse no de motu propio, no por reconocer un error, sino invitado, entre comillas, por su grupo o por sus compañeros de gobierno de Ciudadanos. Lo que me parece más lamentable es que en ningún momento se dice que dimiten o se marchan pues porque se ha cometido un grave error. No, todo lo contrario, el presidente de Murcia dice que es una persona íntegra, que se va... Pues porque se ha montado este ruido mediático, casi que han sido los medios de comunicación sí, que si no le pillan, quienes han montado que si no, o sea, es esa falta de, o sea, no ven el problema gravísimo de falta de moralidad, que a mí es lo que más me sorprende. En el caso de los alcaldes de la Comunidad Valenciana igual, el Partido Socialista sí les ha suspendido de militancia, pero ellos no reconocen, no creen que hayan hecho nada malo. O bueno, o si lo reconocen, les da igual. En el caso del consejero de Sanidad de Ceuta, yo no quería. O sea, es que son excusas es de una desfachatez que es ya lo que nos quedaba por ver.
Bueno, increíble, ¿no?, la imagen que estamos dando. Bueno, yo creo que una de las esperanzas que teníamos, yo creo, toda la población y la ciudadanía después de vivir lo que hemos vivido este año que estamos en pandemia, pues era que hubiera un cambio de actitud, pero a nivel social y sobre todo, pues efectivamente, de los que nos gobiernan, ¿no? De toda la gente que hemos elegido y efectivamente que tuvieran una moralidad. Yo creo que no hay excusa. O sea, a mí me parece muy triste porque es eso, tienes la esperanza de que al final haya pues un sentimiento de ayuda, de solidaridad, y yo creo que eso rompe con todos los esquemas. O sea, no, lo que pretende la vacuna es generar eso, la solidaridad entre todos y cambiar un poco el chip hacia algo más feliz. Y esto al final lo que hace es hacer que creamos menos, ¿no?, en ellos. Desde mi punto de vista es una corrupción total, o sea, aprovecharse de sus cargos y de su posición para aprovecharse de algo que no les corresponde. Es que esa es la definición de la corrupción. Y la catadura moral de decir, nosotros nos estamos vacunando y estamos dejando a personas de 80 años sin vacunar, y no me vale la excusa, y tú como médico lo puedes argumentar mucho mejor, Javier, el hecho de que era por no desperdiciar las dosis. Esas dosis tienen una efectividad, una duración de entre 5 y 6 horas hasta que pierde su efectividad. No me digas que en las comunidades autónomas no se puede habilitar un listado con más gente por si acaso alguno falla. O sea, es una falta de organización, es una falta de escrúpulos, es una falta de todo. Yo es eso, yo pienso que realmente también se tienen que dar cuenta de que después de un año esto es un tema o una guerra, entre comillas, sanitaria, y no es una guerra política, y es que al final ellos aprovechan hasta de eso. Claro. Y a mí me produce muchísima tristeza. O sea, además yo creo que ha sido el debate en redes sociales y al final la repulsa es generalizada. Y es que no es que te pillen o no, es que yo creo que al final es una desgracia. A mí me vale mucho más el hecho de que esas vacunas sean para gente vulnerable y para gente que además pueda ayudar, y cada uno que espere su turno en función de las necesidades que tenemos todos para salir como equipo. Ahí están demostrando que que solo piensan en sí mismos. No, es que no... Mira, yo he traído, si me permite, Lola, unas declaraciones de Amós García, que es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, que dice, en relación a esto que estamos hablando, los colectivos que se tienen que vacunar ahora son los más vulnerables y los sanitarios. Si sobran de un vial abierto, tienen que tener gente preparada de esos colectivos para no desperdiciar vacunas, pero no puede ser que se le quiten dosis a personas vulnerables a las que les corresponde. Y eso es lo que han hecho estos señores, de juzgado de guardia. Es quizá lo más grave que hemos visto hacer. Hemos visto robo, no sé, desvío de fondos, etcétera, pero últimamente, dentro del contexto en el que nos encontramos, quizás sea lo éticamente más... Yo me parece que es de lo más grave que se puede hacer, pero es que además es una actitud muy estúpida, porque al final el procedimiento de vacunar primero a los más vulnerables o a la gente que está conviviendo con ellos, al final es un beneficio general. Es decir, la diferencia que estamos viendo sobre la primera oleada respecto a la tercera oleada cuando tengamos esa vacuna, o lo que esperamos nosotros, es que esas personas dependientes o vulnerables acudan menos a los centros hospitalarios, y que las otras personas que tenemos a lo mejor más fortaleza, a priori, porque no estamos ninguno blindado con este virus, pues podamos acceder a esos servicios sanitarios. Saltándose esa cadena, al final distorsionan todo. Y al final yo creo que es de las cosas... yo es que creo que... ¿Cómo miras a la cara a otra persona cuando has antepuesto tu salud, cuando se supone que eres, por ejemplo, en este caso, el consejero de Sanidad? Claro. O los otros cargos que hablamos, cuando te pones tu salud a la de las personas que realmente están débiles y lo necesitan, pues es que yo creo que no hay palabras. O sea, y además hay dolor. O sea, a mí, por ejemplo, me produce dolor. Y, o sea, y en el caso, Javier, del consejero de Ceuta, diciendo que él como que no viene a creer mucho en las vacunas, que él no se vacunaba y que como que le habían obligado, que él no quería... Pero de verdad, un consejero de Sanidad, que la vacuna es lo que ahora mismo tenemos, no solamente por el coronavirus, sino en otras muchísimas enfermedades, que la vacuna es algo científico. ¿Cómo un señor consejero de Sanidad puede estar en esa cartera dudando, como el presidente de Castilla-La Mancha de Extremadura, dudando de la efectividad de la vacuna?
Bueno, pues Y pues una vez dársela a la más, vez, ¿sabes? Porque por lo menos sí. pues es que yo creo que una muestra vez más, coherencia, ¿no? vuelvo a repetirlo, yo creo que todavía no se han enterado y gran parte de los problemas que estamos teniendo en este país es que esto es un tema, entre comillas, inicialmente sanitario. Si hubiéramos dejado, entre comillas, que los sanitarios o la gente que experta en el Que tema sabe. tomara decisiones, ahora no estaríamos en las circunstancias que estamos. No es casualidad que en Castilla y León las dos personas que están tomando decisiones están muy vinculadas con la salud y que además vean lo que se nos va a venir encima. O sea, no es casualidad y de hecho están tomando decisiones políticamente a lo mejor no adecuadas. O sea, es decir, sabemos que al final eso les va incluso a castigar electoralmente, pero ellos son conscientes de que la salud de los demás es más importante. Bueno, pues es que esto es una guerra sanitaria, no es una guerra política. O sea, vamos a ver, es que al final el consejero de Ceuta o el de Extremadura, pues que me explique científicamente y cuántos estudios y artículos ha leído para determinar eso. Hay que ser más humilde. O sea, cuando efectúas una opinión, cuando estás en un cargo político o en un cargo público que te va a oír muchas personas, hay que hacer afirmaciones muy limitadas y muy detalladas, porque de eso va a depender que las personas tomen una decisión u otra. Y ahora mismo la vacuna es lo único que nos abre una puerta a la esperanza. Y ese rayo de luz no le podemos perder. Eso lo tenemos que tener claro. Sí, hemos asistido, yo creo que en los últimos días a unas declaraciones de a ver quién la dice más surrealista, entre, ya te digo, el presidente de Extremadura, que él es médico, y dudando de, bueno, es que en Extremadura las hemos ido poniendo más tarde para ver si pasaba algo al resto o sea, bueno, eso, es que eso habla un poco no hay también por dónde cogerlo. de la cualificación científica del sujeto, Ya. porque decir eso, sabemos que temporalmente los efectos secundarios de una vacuna no son a corto plazo. O sea, eso puedes tener efectos agudos, pero no son los más importantes. De todas maneras, yo creo que tenemos que confiar en esa puerta a la esperanza y que además ser humildes. O sea, es que la realidad actual es que hablamos de la vacuna, pero es que nunca se había hecho una inversión económica tan importante en tener una vacuna en un tan corto espacio de tiempo. Y eso tiene sus resultados. O sea, no es que las fases científicas y las fases de análisis de una vacuna nos vayan de repente a hacer de conejillos de indias. Sí, que no se han saltado nada, únicamente de hecho, lo han acelerado. Claro, y luego también hay que no engañar a la población. Es decir, cuando estamos oyendo ahora continuamente en la prensa, es que hemos visto gente infectada tras la primera administración. Lo hemos dicho claramente, se necesitan para generar la inmunidad 2 vacunas en un espacio de 21 días y aún así faltan 7 días para tener esa inmunidad. Bueno, pues hay que estar tranquilos, es decir, no hay que lanzar noticias que... Sí, que puedan confundir Para más a la hacernos gente. una idea, Javier, se administraba el domingo pasado, si no me equivoco, la segunda dosis en la residencia de Cebico de la Torre, que ya sabemos que fueron los primeros vacunados en Castilla y León. Entonces, este domingo esas personas lograrían tener ya anticuerpos, ¿no? Incluso habría que esperar entre 7 y 14 días, ¿no? Dicen los estudios. Correcto, o sea, en unos 15 días igual ellos ya podrían salir a pasear de la residencia o hacer, entre comillas... Yo quiero decir una cosa, Entre comillas, es que hay, entre comillas, eso es, una entre vida comillas, es decir, el hecho de que hayamos pasado esta enfermedad o el hecho de que estemos vacunados no quiere decir que seamos estériles a la enfermedad, es decir, nosotros la vamos a poder padecer de una manera más leve y más limitada, pero sí la vamos a poder transmitir. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que tenemos que seguir siendo responsables, pero la vida va a cambiar, lógicamente. O sea, esas personas al final, claro, o sea, al final es una puerta a la esperanza para ellos y para el entorno. Sí, por lo menos los ansiados paseos fuera del entorno Claro, de las o sea, eso es muy importante, ¿no? Porque y estamos ahí, o sea, bueno, la vacunación va poco a poco, efectivamente queda tiempo, pero yo creo que estas noticias no tienen que ensuciar lo que es una puerta a la esperanza, porque es lo que tenemos, o sea, es que... Sí, o lo que hace la mayoría, que al final la mayoría de las personas, ¿no? pues tiene un buen comportamiento respecto al protocolo de vacunación. Lo apuntaba antes Carmen, leyéndonos esas declaraciones, lo que se debía hacer con esas dosis, ¿no? Con el resto de lo que quedaba en cada vial. Nosotros nos hemos preguntado qué es lo que se hace en Castilla y León con esos excedentes. De momento la Junta de Castilla y León además aclara que aquí no se tiene constancia de ningún mal uso de ninguna de las dosis de las vacunas. Vamos a ver qué es lo que sobre la mesa se hacen con los excedentes.
no desperdiciar ni una gota. Esta es la máxima que se tiene a la hora de aplicar la vacuna contra el coronavirus. Una vez abierto el vial hay que ponerlo antes de que se eche a perder. Este es el motivo que han dado algunos alcaldes tras haberla recibido. ¿Era esto o tener que tirarla? Llegar allí pues nos explican lo de las dosis que se iban a desechar si no se ponían en... Ha quedado poco tiempo para ponerlas. En España se están poniendo las vacunas de Pfizer y Moderna. El vial de Pfizer permite 6 dosis y el de Moderna 10, lo que hace que las listas se conformen en torno al número de inyecciones que se sacan de cada frasco. El problema está cuando falta alguien citado. Si pasan unas horas, se echa a perder el contenido. En ese momento se crea el dilema, ¿qué hacer con lo que sobra? No hay protocolo común y va por autonomías. Cantabria ha creado una lista de suplentes que tiene que estar disponibles por si sobran dosis. En Castilla y León, si alguien citado para vacunar no aparece, se ofrece al personal sanitario. Otras comunidades como Aragón, Baleares, Euskadi o Navarra también hacen lo mismo. Esta última va más allá y en caso de estar ya vacunados los profesionales, se busca gente mayor de 80 años en las inmediaciones. O se pone o se tira. Los vacunadores tienen que tomar una decisión salomónica y se opta por no derrochar el tan esperado remedio contra el coronavirus. Bueno, pues me aclara un compañero que ya no estamos limpios en Castilla y León. El alcalde de Villavicencio de los Caballeros, 200 habitantes en la provincia de Valladolid, se ha vacunado del COVID junto con 2 concejales y el cura. Me lo manda ahora mi compañero Raúl. Entonces, las fuerzas vivas de los pueblos son los primeros que se tienen que vacunar, por lo que se ve. Pues lamentablemente lo que parecía una anécdota... de lo que acabo de hacer hace unos minutos. En Castilla y León ya lo hemos hecho también. También claro, ha habido esa picaresca. Y seguro que va a seguir surgiendo. Sí. Es que es lamentable. Seguro que de aquí a que terminemos... Sí, lo que parecía a lo mejor una anécdota, un número... Esto, a ver, también en el ejército estabas comentando ahora fuera del micrófono. Sí, que le estaban preguntando a la ministra de Defensa porque ya no tenía constancia. Aseguraban que ellos habían seguido el protocolo que tienen dentro del Ministerio de Defensa, pero bueno, entendemos que es un protocolo general y que si los residentes, trabajadores de residencias y sanitarios son lo primero para toda España, pues no entendemos que ellos vivan ¿Dentro del ejército son los sanitarios dentro del ejército? No, es que es la duda, porque... Pues vamos a buscarlo es que luego en la pausa ellos también tienen servicios sanitarios. Lo vamos a dejar así por si acaso. No lo sé, era yo un no lo alto sé. cargo, que ahí venía un poco vamos, no sé. el debate, pero vamos, que... Qué triste, Sí, Qué la triste que picaresca al poder. Es que fijaos, de poder hablar de eso, de una noticia tan feliz y tan alegre, o sea, pues eso, como era la cara sonriente de este hombre de Cevico el otro día, que era una pasada, a tener que ver la cara de esta gente, pues es que al final es que... Y encima haciendo pucheros, el consejero de Sanidad de Murcia, encima haciendo pucheros. Esperemos que sea anecdótico, entre comillas, aunque ya vista la expansión ya no sé en qué se va a quedar la anécdota, pero por lo menos que en los siguientes días no tengamos noticias relacionadas. Nada, nos asomamos unos segundos a la publicidad y enseguida volvemos con este y con otros temas que nos ha dejado en la actualidad. Pues a la espera de que nos aclaren si los militares tienen su propio protocolo, si deben disponer de viales de dosis de la vacuna a la vez que el resto de la población civil, nos metemos de lleno en otro de los asuntos que ha generado polémica no solo esta semana, sino que viene de antes. Recuerden que Castilla y León fijó el toque de queda a las 8 de la tarde, aseguraban que se contemplaba dentro de la prórroga del estado de alarma del Gobierno central, pero desde el Gobierno central no lo veían así, aseguran que solo se puede jugar entre los baremos de las 10 y las 12 de la noche. ¿Qué pasa? Que a esa rebelión, entre comillas, de la Junta de Castilla y León, pues se quieren sumar, aunque de otra manera, muchísimas más comunidades. Hasta 15 comunidades autónomas han pedido al ministro de Sanidad que adelante el toque de queda de las 8 de la tarde. ¿En qué situación estamos en Castilla y León? ¿En qué situación estamos en Palencia? Pues a la espera de lo que diga el Supremo, se mantiene el toque de queda de las 8 de la tarde, lo único que la policía, las fuerzas de seguridad no pueden sancionar, simplemente pueden llevar labores informativas a cabo.
y como la Abogacía también General del Estado no ha tomado medidas cautelarísimas, solo cautelares, quiere decir que durante los próximos 15 días, el periodo de tiempo que había establecido en un inicio la Junta de Castilla y León, van a mantenernos ese toque de queda a las 8 de la tarde. Bueno, tira y afloja político, yo no sé, Carmen, usted en esta lucha política, del lado de qué se posiciona. También hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez hoy ha querido zanjar el debate diciendo que nada de ampliar el toque de queda, que entre las 10 y las 12 está muy bien y que está funcionando, asegura, según su criterio, el estado de alarma, y también ha cerrado el paso al confinamiento, porque recuerden que también nuestra administración era una de las que le pedía a la Administración Central alguna herramienta que les posibilitase bueno, pues dejarnos en casa durante un tiempo si lo considerase sanitariamente necesario. Carmen, como le decía, bueno, no hace falta que se posicione, pero simplemente su opinión al respecto. ¿Cree que hace bien Castilla y León adelantando ese toque de queda y cree que lo hizo bien no informando también al Ministerio de Sanidad antes de comunicárselo a los ciudadanos? Al Gobierno central, vamos, o a los ciudadanos. Eso de... Bueno, te voy a argumentar mi postura, porque no me voy a posicionar ni a favor de la Junta de Castilla y León ni a favor del Gobierno central. En primer lugar, porque la tercera ola es una catástrofe ya anunciada. O sea, yo creo que a nadie le puede sorprender, porque todos los expertos, todos los científicos ya advirtieron en su día que si en las fiestas navideñas se relajaban las medidas de seguridad, las medidas restrictivas, íbamos a tener lo que ahora estamos teniendo. Por lo tanto, eso de llevarse ahora de repente las manos a la cabeza, a mí me produce como ciudadana un cabreo monumental, porque ni por parte del Gobierno central ni por parte de ninguna comunidad autónoma no se atrevió nadie a restringir las Navidades, como han hecho en otros países como Alemania, donde se zanjó toda posibilidad de festejo. Aquí el Gobierno central dio la posibilidad de hasta la 1:30 de la mañana, el día de los días festivos. Que yo sepa, la Junta de Castilla y León le siguió en el juego, es decir, no se produjo una restricción. Nos cerró en Reyes, pero lo demás siguió igual. Bueno, dos comunidades como Baleares y la Comunidad Valenciana fueron las únicas que restringieron lo de las fiestas navideñas. Había que salvar la Navidad por parte de todos los partidos políticos, se dijo, y ahora estamos en lo que estamos. ¿La Junta de Castilla y León ahora considera fundamental el toque de queda a las 8 de la tarde? Puede ser una buena solución, yo no digo que no. Ahora, hacerlo como lo ha hecho, saltándose la ley y las normas a la torera y tratándose de una administración y de servidores públicos, me parece una vergüenza. No sé qué tendrán que decir o qué dijeron en su día cuando los catalanes del Procés, los políticos independentistas del Procés se saltaron las normas a la torera. Pues Castilla y León ha hecho lo mismo. Que en el fondo, es decir, que el toque de queda tiene que adelantarse, puede ser que sí, pero no de la forma que lo ha hecho la Junta de Castilla y León, porque si no, nos abre la puerta a todos los ciudadanos a esa rebelión cívica a la que están llamando. Punto 1. Y en el punto 2, el Gobierno central, que utiliza mucho la palabra de cogobernanza y luego no hace caso de lo que dicen el resto de comunidades autónomas. Si hay una mayoría de comunidades que está reclamando un adelanto del toque de queda, será por algo. Por lo tanto, si escuchas... 15 es un número, vamos... Es bastante... Si la mayoría de las comunidades autónomas te lo están pidiendo y aparte tú presumes de cogobernanza, pues tendrás que dar rienda suelta. Entonces, mi pregunta o mi duda es si el Gobierno central no adelanta el toque de queda porque está esperando, voy a pensar bien, a ver qué resultado da en unos días las medidas restrictivas que se han tomado, pero si pienso mal, pienso que hay unas elecciones en Cataluña el 14 de febrero y que al partido que está en el Gobierno no le interesa ni que se restrinja el toque de queda ni que haya confinamientos. Javier, ¿cómo ve usted esta lucha política? Me parece que lo has explicado perfecto y fenomenal. O sea, yo creo que al final es la opinión que tenemos todos. Pero yo vuelvo a insistir. Yo creo que el problema fundamental es que se está interpretando esto como un problema político y en realidad esto es un problema sanitario. Y si hubiéramos dejado y si dejáramos a los sanitarios o a los expertos en sanidad tomar este tipo de decisiones y valorar y aconsejar y que hubiera un comité de expertos desde el principio a nivel nacional y que hubiera realmente un criterio unificado para todos, pues no hubiera ocurrido lo que está ocurriendo.
Yo estoy un poco contigo, o sea, yo creo que el tomar decisiones de manera individualizada y eso no soluciona el problema y mucho menos pues, de manera rebelde. Yo creo que eso no es la actitud ni tampoco es la actitud desde el Gobierno central el oponerse a una medida que tiene su efectividad. Lo veníamos diciendo, o sea, lo de las Navidades nosotros estábamos con un miedo terrible, sabíamos lo que iba a ocurrir y por desgracia que vamos a tener que despedir a muchísimas personas conocidas o no conocidas, muchas vidas humanas. Ahora nos toca correr, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que no lo están haciendo bien ni unos ni los otros, pero que yo creo que deberían reflexionar y tomar una decisión unitaria. Nosotros, dentro de los colegios de médicos, no podemos llegar a entender que en el momento más importante de la historia de la sanidad, el ministro que nos lidere sea un filósofo. Es que no puede ser, o sea, es que tiene que ser una persona que sepa lo que es bregarse en un hospital y saber lo que es despedir a una persona. Es que por mucho que queramos, eso o se vive o no se vive. Entonces, no. Hombre, yo ahí matizaría, Javier, Salvador Illa, el ministro. Yo hace unos días oí a Verónica Casado, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, hablar de que es una persona con muchísima capacidad de trabajo, sí, tiene un mucho buen talante, sí, escucha. sí. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dices el consejero de Sanidad tiene que ser médico. Pues, no, hombre, yo digo que tiene que ser una persona sí, que sepa lo que se está cociendo en estos momentos. Sí, pero para eso, Javier, tendrá que reunirse, tendrá que estar rodeado como el resto de ministros, que no será por lo que asesores. He dicho, que hubiera un comité de expertos. Por asesores, tienen expertos, funcionarios públicos que son expertos y buenísimos profesionales. Lo que tienen que hacer es escuchar más a los expertos. Pero ¿qué pasa? Que desde mi punto de vista priman más los intereses políticos, pero no solamente del Gobierno central, sino también en el resto de comunidades autónomas. No olvidemos de Madrid, no nos olvidemos de Isabel Díaz Ayuso, que por supuesto, aunque ella adelante en el toque de queda, ella va a ir a lo suyo. Ella va a seguir con que no lo va a adelantar. Por lo tanto, es que aquí cada uno mira sus intereses y no termina de escuchar ninguno a los expertos, a los sanitarios. Ese es el problema. Sí, yo creo que el problema es que nos estamos dando cuenta que tenemos que ir a una todos. Y es que, o sea, en estos momentos el separar comunidades es que no tiene ningún sentido. Es que ahora mismo los criterios tienen que ser unitarios. Y ya está, o sea que en un primer momento efectivamente pues se tomó el mando desde el Gobierno central y ahora yo creo que también están diluyendo responsabilidades. Ninguno quiere tomar responsabilidades porque al final son decisiones que son, pues efectivamente, que son políticamente negativas. Es decir, pues al final a la gente no le gusta que te confinen más tiempo en tu domicilio. Claro. Pero claro, la gente tiene que entender que es que o te autoconfinas, claro, o por desgracia vamos a tener consecuencias serias. Claro, pero tampoco se entiende lo que pasó al principio con los estados de alarma, que al Gobierno central le tachaban de dictador, de porque no derivan las comunidades autónomas estas competencias, porque nos quieren confinar a todos de mala manera, porque esto es es que hubo una dictadura. O sea, hubo palabras muy gruesas de partidos políticos como Vox, como Ciudadanos, como PP, diciéndole al Gobierno central que eso del mando único, que esto era peor que una dictadura. Y luego cuando el Gobierno central, que lo ha hecho, se ha lavado las manos y ha dejado en manos de las comunidades autónomas, les ha dicho, ahí lo tenéis, ahora sí, ahora lo del confinamiento no es una dictadura, pues ni lo era antes ni lo es ahora. Que eran medidas necesarias, pero insisto en que el problema de todo esto es que ellos siguen interpretando que esto es un tema político y es que no lo es. Para que ellos no tuvieran esa... Mira, ha hecho pocas cosas a lo mejor buenas Boris Johnson en Inglaterra, pero se ha dejado aconsejar y ha tomado decisiones sanitarias que han hecho que la curva... De sufrir la enfermedad casi. Bueno, pero si nos damos cuenta... Era bastante reacción. Claro, sí, bueno, ha cambiado. Al final es verdad que tenemos ejemplos de políticos a nivel mundial, pero ahora ha delegado. Y entonces, ¿las decisiones son adecuadas o inadecuadas? Pues para la gente, al final, si tú dejas la responsabilidad en gente que entiende de esto, pues al final es que hay que delegar. Javier, ¿usted como sanitario aconsejaría ese confinamiento durante estas semanas críticas en Palencia? Yo creo al menos de parte de la población sensible. Yo creo que lo teníamos que haber hecho ya hace tiempo
salir para lo mínimo imprescindible, porque al final un confinamiento estricto y corto en el tiempo hubiera salvado muchas cosas. Y ahora mismo es la única solución que tenemos, por desgracia, porque ahora mismo no puede ser, yo lo vengo diciendo últimamente, no puede ser que haya una persona que dé positivo y que cuando se le haga el rastreo dé 25 contactos en las últimas 48 horas sin mascarilla más de 15 minutos. Esto está ocurriendo. Y esto es lo que no se puede permitir. Es que siempre estamos apelando a la responsabilidad de gobierno, comunidad y tal. Es que la responsabilidad empieza en uno mismo, ¿no? Es que he estado con mi familia. No, ¿cuál es tu familia? Tu entorno familiar es tu entorno familiar y punto. Porque es en el que te puedes sentir seguro. Primo, sí. Claro, es que no es que al final esto es que no es lo que te pasa a ti, es que y nadie está blindado. Y yo creo que ahora mismo pues es que no hay otra solución. Es que no es que el gobierno o la comunidad me imponga un toque de queda, es que seamos lo suficientemente responsables como para saber, para nosotros no es cómodo tener esta tertulia con la mascarilla por primera vez. No, porque te ahogas Pero según hablas. pero es lo adecuado. Intervenciones más cortas, Sí, ¿no? sí, Ahora. porque... Es lo adecuado, porque si yo, por ejemplo, ahora mismo soy positivo, no tengo por qué daros a vosotros como contacto. Porque os he protegido, he sido solidario con vosotros o viceversa. Pues yo creo que es lo que tenemos que entender. Y por eso... Javier, entonces, disculpe que le vuelvo a interrumpir. Apoyar, por lo tanto, ese llamamiento de Francisco Igea, del vicepresidente de la Junta, esa rebelión cívica de la que hablaba antes Carmen, de autoconfinarnos o al menos salir lo imprescindible. Bueno, pues los que tenemos que desplazarnos a nuestros puestos de trabajo, Claro. ¿no? Pero el resto intentar hacer una mínima vida en la calle, ¿no? Apoya ese llamamiento, Yo, por ¿no? Esa ejemplo, rebelión. el otro día que participé y estuve con gente pues que a nivel nacional que les escuché fundamentalmente, pues inmunólogos, virólogos, ellos abogaban todos por el autoconfinamiento. Y Es unánime, entonces la voz bueno, pues es que al final es la única manera, es la única manera de proteger y de protegernos. Y es que al final no queda otra. Pues totalmente de acuerdo con Javier en la responsabilidad individual. Yo hablo de mí, que es el caso que mejor conozco. Yo del trabajo a casa y de casa al trabajo. No tengo ningún contacto social de amigos, la familia, lo que es la burbuja. Pero es que no hace falta que me lo diga ni el gobierno central, Claro. ni el gobierno de mi comunidad Ahí está. autónoma. No hace falta que me digan que me ponga la mascarilla cuando entro en un sitio cerrado. No hace falta que me digan que no haga fiestas ni... apelar a la responsabilidad individual, porque muchas veces nos escudamos en que, como en esta comunidad se permite, bueno, es que como... No, es que no somos niños. Es que hasta qué cierto punto nos hace gracia que, por ejemplo, no, es que el gobierno nos ha permitido, o el gobierno o la comunidad, estar hasta la 1:30 en Navidad. Pero ¿qué más da? O sea, es que al final tú sabes el riesgo que corres. Esto es como es que la diferencia de esta circunstancia es que, bueno, pues si tú eres una persona osada e irresponsable y te tiras en paracaídas solo y tienes un problema, pues oye, pues ya está. Gastas, Pero es que el problema que está aquí es que cuando tú te tiras en el paracaídas y eres osado, con esa circunstancia, con un paracaídas roto, arrastras con tu cuerda a muchísima gente. Y gente inocente que sí que ha sido responsable. Yo creo que no queda otra que apelar a la responsabilidad individual. Javier, no daban porcentajes después del Consejo de Gobierno ayer en la Junta, pero sí que decían que teníamos ya muy presente la cepa británica, ¿no? En nuestra comunidad. ¿Se responsabiliza a ella entre los médicos de este alto índice de contagios o es más la irresponsabilidad, ¿no? que se está pagando independientemente del tipo de cepa que estemos contagiando? Nosotros estamos viendo que es verdad que la capacidad de transmisión del virus se ha aumentado de una manera exponencial y que su virulencia, al igual que en otras épocas nos parecía que es lo terrible. Ahora cuando haces una afirmación del virus, quizás eres muy osado y muy imprudente, porque es que te tapan la boca a los 15 días. Entonces, lo único que vemos... Va día a día, eso a mí, por ejemplo, yo como profesional de la salud, no me atrevería a decir que esta cepa residual, la británica, en España, porque no lo es, y eso sí que lo sabemos. Lo que sí que vemos desde dentro es que la capacidad de transmisión se ha multiplicado y es elevadísima. Todavía no somos capaces de determinar por dónde se transmite,
Y es que es así, o sea, es que no hay ningún estudio que certifique, sí, sabemos que la vía aérea es la más predominante, pero no podemos desechar otras vías de contacto. De hecho, la única manera de rastreo que tenemos a nivel poblacional son las aguas residuales. Y lo que sí que estamos viendo es que el análisis de las aguas residuales a nivel de las ciudades o de la mayoría de las provincias españolas se ha multiplicado por 10, con lo cual no nos queda otra. Y entonces, que si nos parece que pueda ser la cepa británica, pues lo único que sabemos es que la cepa que ahora mismo es predominante en nuestro ambiente se transmite de una manera mucho más importante y que su virulencia no es menor. O sea, al final los cuadros clínicos que estamos viendo son como los de la primera ola e incluso afectando a gente más joven. Y no hay factores de riesgo. Aquí nadie está exento. Puedes encontrarte una familia en la que sea un paciente que tenga factores de riesgo y que lo pase de manera asintomática, y una familia en el que el paciente joven es el que acaba en la unidad de cuidados intensivos, con lo cual hay que apelar a la responsabilidad individual una vez más. No sé si quieren añadir más sobre toque de queda, confinamiento, etcétera, o seguimos avanzando todo dicho, ¿no? Y como dice Javier, esto cambia tanto que seguramente la semana que viene estemos hablando de otras medidas y de otras circunstancias. Pues otra pausa publicitaria muy breve y enseguida volvemos con otros asuntos. Dejamos ya en la pandemia del coronavirus atrás. Bueno, estamos ya de vuelta aquí en directo en la tertulia de la 8 Palencia. Anunciábamos antes que íbamos a dejar de lado ya los asuntos de la pandemia, pero hablamos de temas tampoco muy agradables, no muy agradables. Hablamos de los jesuitas que han reconocido que entre los 80 y el año pasado abusaron de al menos 80 menores. Las víctimas de abusos llevan años pidiendo una respuesta por parte de la Iglesia. Para que todas las víctimas de estos casos en el ámbito de la Iglesia tengan un reconocimiento y una reparación. Ahora ha sido la Compañía de Jesús la que ha dado a conocer medidas para garantizar un entorno seguro a menores y personas vulnerables. Para que esto no vuelva a ocurrir, se trata de iniciar una perspectiva transversal que nos ayude a dar luz a este aspecto tan oscuro en la sociedad. La mayoría de los casos descritos en el informe, en el que no se ofrecen nombres de los abusadores, tuvo lugar en el recinto escolar, aunque algunos se produjeron en la casa familiar de la víctima, en un templo o en instalaciones parroquiales. Los abusos a menores, 3 de ellos en Castilla y León, incluyen delitos verbales y sexuales. También se detallan los cometidos sobre adultos. Uno de ellos se produjo en la comunidad. Son las situaciones en que algún religioso, en el ejercicio de su labor ministerial o sacerdotal, ha aprovechado precisamente la simetría de esa situación de autoridad moral para imponer o mantener relaciones impropias con otras personas. Los jesuitas animan a las víctimas a dar el paso para contar los abusos que sufrieron. Bueno, pues terrible, Carmen, y lo que comentábamos un poco en la publicidad, que son casos que al final, como veíamos con los políticos a los que han pillado administrándose las vacunas, que salen a la luz un poco por la presión, ¿no?, mediática. Sí, sobre todo por las investigaciones periodísticas que, por ejemplo, en el caso del País han realizado los periodistas Íñigo Domínguez y Julio Núñez, que han ido tirando del hilo, y gracias a esa investigación periodística, pues ahora estamos asistiendo a declaraciones del representante de la Compañía de Jesús que estamos escuchando. Con esto quiero decir 2 cosas que me parecen lo más grave de todo esto. Primero, que siguen saliendo a la luz casos contrastados de abusos sexuales por parte de religiosos, por parte de la Iglesia Católica, no por investigaciones internas o no por un ejercicio de transparencia de la Iglesia, sino por testimonios de víctimas que acuden a medios de comunicación, a periodistas, y van tirando del hilo. Y lo segundo también que me parece muy grave es que, aun reconociendo dentro de la Iglesia Católica, dentro de algunas órdenes religiosas, abusos por parte de sacerdotes o de religiosos, la Iglesia, en muy raras ocasiones, por no decir que nunca, pero bueno, no me voy a atrever a decirlo tajantemente, no han acudido a la justicia civil, como todo el mundo, a los tribunales, sino
que de forma interna y que nada se sepa, en algunos casos les han apartado del sacerdocio o de sus funciones religiosas o les han mandado a otro país, en el caso de muchos misioneros que hemos conocido. Por lo tanto, con esto quiero denunciar que la Iglesia Católica necesita hacer desde la Conferencia Episcopal un ejercicio de transparencia y que sea ella de motu propio quien investigue. Que no dependa, como hablábamos ahora fuera de micrófonos, de la sensibilidad que tenga un obispo o una determinada orden religiosa, alguna edad que tenga una mayor sensibilidad, como el Papa Francisco, sino que sea algo generalizado, de que salgan a la luz estos abusos y estos casos tan lamentables que se vienen produciendo desde hace muchas décadas. Javier. Bueno, yo creo que efectivamente pues, estos casos pues, también no hacen más que entristecer pues, la situación de estas personas afectadas y bueno, yo creo que sí, que hay que sacarlo a la luz y que la Iglesia debe hacer un ejercicio de limpieza, actualizarse en ese sentido y bueno, pues que esas víctimas tengan el respaldo de... Yo quiero pensar que son casos individualizados y que no... Sí, que no se puede generalizar. Sí, o sea que por suerte yo creo que no es algo habitual, pero yo creo que sí que es muy importante, como dice Carmen, que salga de dentro, es decir, que no sea impulsado por un ejercicio periodístico brillante que tire de la cuerda hasta que llegue a... Pues que esa investigación se realice desde dentro, porque al final es una limpieza sana y buena para la gente que sí que lo está haciendo bien, que es la mayoría, pero... Pero lamentablemente no son tan pocos casos, porque el único estudio publicado en España en 1996 de Félix López Sánchez y editado por el Ministerio de Asuntos Sociales estima que el 4,17% de los sacerdotes y religiosos podrían ser responsables de abusos, en línea con las estadísticas de Estados Unidos y de otros países. Es decir, que es mucho más grave de lo que... O sea, no son 10 casos aquí y 20 aquí, no, es que yo también leía... bueno, en febrero de 2020 los maristas se convirtieron en la primera orden en pactar una indemnización con 31 víctimas de sus centros en Cataluña tras un procedimiento judicial. Y no sé en qué otro... Bueno, creo que no he traído más datos, pero o sea que no es anecdótico, no es algo que digas, es algo más generalizado. Está claro. Y me acuerdo de la película de Spotlight, que fue una película que recibió varios Oscar, 2016 creo, bueno, que ponía también, venía a poner de manifiesto esa investigación periodística del Boston Globe, de cómo tirar del hilo de testimonios de víctimas y cómo era un entramado de la Iglesia Católica en Boston de encubrimiento, y es que es el mayor pecado, entre comillas, que se le puede achacar a la Iglesia Católica en todo este asunto es el encubrimiento de todos esos abusos sexuales producidos desde principios del siglo XX, al menos que se sepa. Entonces, bueno, pues que de una vez por todas haga un ejercicio de transparencia, y yo creo que los feligreses, los seguidores de la Iglesia Católica se lo van a agradecer, aparte de las víctimas, se lo vamos a agradecer, sí. A las que en muchos casos se las daba algo de dinero ridículo para que se callaran la boca y poco más. Y le quedaban con la vida fastidiada, por no decir otra cosa, a esos abusados. Bueno, pues que se trata de... que estamos en el principio de otra era, ¿no? En ese sentido. Yo creo, por lo menos el Papa sinceramente Francisco no ha abogado desde el inicio, ¿no? Yo creo que la Iglesia está cambiando. Es un paso. Es decir, ahora mismo yo sí que veo que, por ejemplo, la gente que se vincula un poco al sacerdocio, que también son pues hermanos de congregaciones, pues hay una vocación... Entre comillas, que ya no hay gente que se acerque a dedicarse a la fe profesionalmente de manera obligada, ¿no? Como veíamos hace unos años, que era por salvar un poco... El proceso vocacional... Si tenías muchos hijos, pues uno cura, otro no sé qué, ¿no? Pero ahora esas circunstancias ya, afortunadamente, no quiero que se me malinterprete, creemos que no se viven. No quiero que se me malinterprete con lo que estoy diciendo. Yo no creo ni mucho menos que sea una actitud ni unas prácticas generalizadas. Bueno, desde luego que no. Un 4% no es un número de Claro, mal, ¿eh? Es a lo que voy, que un 4% ya no es algo anecdótico.
Y que lo que hay que pensar que son menores, que Claro. quizás no sabían igual cómo sinceramente- contarlo, ¿no? Cómo transmitirlo, o que igual no les creían por el entorno en el que se estaban dando esos abusos, ¿no? Sí, además por ese pedestal Bueno, moral en el que la siempre asimetría que ha lo que dicho, decía, ¿no? De como que estaban por encima Que ahora de... también hemos cambiado nosotros la mentalidad, pero quizá hubo años en los que era difícil que te creyesen, ¿no? Si habías sido víctima de abusos. Que lo que se reclama es justicia Bueno, terrenal, no los justicia jesuitas- divina, que es la los justicia jesuitas divina. están ya- animando a las víctimas, lo A acaba de decir. denunciar. Oye, denunciad porque esa limpieza es necesaria. Y yo creo que también es verdad que coincide un poco con Lola, o sea, es decir, el proceso vocacional actual ha variado mucho. Es verdad que el número de sacerdotes que tenemos en la actualidad es mucho menor, pero el proceso para ser sacerdote ha cambiado muchísimo, o sea, y además es otro tipo de sacerdocio. Yo creo que la Iglesia también en ese sentido se está actualizando, y luego yo creo que es necesario eso, que esas personas que han contribuido a hacer daño a gente vulnerable, fuera, pero fuera e identificada y justicia. Y además O sea, de fuera ante los tribunales. por supuesto, Que o eso es sea, lo pero que- yo creo que la Iglesia en eso, al menos el Papa Francisco está en esa línea. Sí, O sea, sí, sí. en esa La línea, o verdad sea, es que sí. de esas personas es que no queremos que formen parte del mensaje de Jesús, que es que el mensaje de Jesús era ayudar a los demás y Sí, más sí. entonces, No fastidiarles la vida. claro, eso es, o sea, es así, o sea que Pues vamos a virar totalmente de tema hacia el sector de la belleza, porque a principios de esta semana éramos testigos los medios de comunicación de una concentración, bueno, de centros de estética, de peluquerías, que se quejaban porque les han prometido ya hace muchos años la reducción del IVA, pero siguen pagándolo al 21% como que se tratase de un lujo y no de una necesidad. Vamos a ver lo que dio de sí esa concentración y la petición de los peluqueros. Cerraron en marzo y puede que tengan que volver a hacerlo ahora. Los servicios dedicados al sector de la belleza plantan cara al Gobierno. Aseguran que entre las restricciones sanitarias y el alto nivel de impuestos, muchos se ven condenados a cerrar o despedir empleados. Sí que se prevé que se cierre, quizá no a largo plazo, pero este semestre que viene va a ser muy duro. Va a haber mucha gente que va a tener que despedir a sus empleados porque no puede soportar. El IVA del 21% supone que tú tengas un empleado al cual le estás pagando sin que ese empleado te produzca. No es algo nuevo, llevan más de 8 años pidiendo esta reducción, desde 2012. Cada vez que gobiernan unos nos lo prometen, nos apoyan y luego cuando están ahí nada. Quiero decir, nos apoyan en la oposición y cuando están en el gobierno todo lo echan para atrás. Consideran que el porcentaje actual, el 21%, es un impuesto de lujo y que sus servicios son esenciales. Y la imagen personal es muy, muy, muy importante. Quiero decir, es muy importante verte bien, verte guapa o guapo. Se sienten olvidados y poco escuchados, por lo que recuerdan a los políticos que si no fuera por los autónomos, el país se caería. Y puedo decir que lo que estamos viviendo ahora es indignante, pero no indignante para nosotros solos, sino para todos los autónomos. Quieren seguir trabajando en condiciones y meter tijera también a los impuestos. Bueno, pues les escuchábamos pedir esa reducción y más en un contexto, bueno, pues que ellos, como el resto de autónomos, como el resto de negocios, también se ha visto afectado por la pandemia, lógicamente mermadas sus ganancias. ¿Están de acuerdo con esa petición de que, bueno, pues arreglarse el pelo o todos los servicios que nos ofrecen no tenga que tener un IVA de un 21%? Pues sí, sobre todo estar de acuerdo porque somos los que al final, los consumidores, los usuarios, los clientes de esas peluquerías y esos centros de estética, somos los que al final pagamos esas subidas, ¿no?, del 21% del IVA. Hay que recordar que este impuesto, que estaba efectivamente en el 10, se subió en el año 2012, cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno. Y la oposición, sobre todo formada por el Partido Socialista, le decía a Mariano Rajoy que bajase el IVA de sectores a los que había subido al 21%, como gimnasios, cine, espectáculos, clínicas veterinarias y servicios funerarios. En el año 2017-2018 se consiguió bajar el IVA al 10% a los cines y a los espectáculos, pero el resto se mantuvo en el 21%. El PSOE, en la época de Rajoy, decía que tenían que bajarle al 10%. Ahora vemos que el PSOE está gobernando
Y vamos, ya lo tienen bastante difícil, o lo tenemos bastante difícil, el hecho de que se baje el 21% a la peluquería, al sector de peluquerías, porque fue una enmienda que presentaron no hace mucho tiempo, en noviembre, la presentaron una enmienda la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que aceptase la rebaja del IVA en los presupuestos generales del Estado de 2021, y esa enmienda fue rechazada. Por lo tanto, mucho me temo que vamos a tener el 21% en sectores como el de peluquería, el de clínicas veterinarias, gimnasios y demás, porque se demuestra una vez más un dicho muy castellano, que aquí decimos mucho, que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Cuando estamos en la oposición lo vemos todo factible, pero cuando estamos gobernando ya no lo es tanto. Es que yo creo que eso lo estamos viendo exactamente igual con el tema de la luz. Joder, cuando por ejemplo, la subida del 8% de Rajoy, todavía me acuerdo que, bueno, que se iban a incendiar las calles y todo eso, y hemos asistido al 27%. Pero bueno, yo creo que efectivamente, aunque no hay esperanza de esa bajada, pues al final todos somos usuarios, al final ellos son autónomos. Es un círculo vicioso que nos beneficiamos mutuamente, y yo creo que al final, si ese producto es más barato porque se disminuye el impuesto, al final consumiremos más y, bueno, pues al final reportará también al gobierno y a los impuestos. Entonces, bueno, yo creo que es necesaria esa bajada al 10%, pero claro, pues como dice Carmen, efectivamente, una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es estar en la oposición. Aparte que está claro, es difícil que este gobierno, desde luego el de gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno central, no está por la labor de bajar impuestos, todo lo contrario, están subiendo impuestos. Que yo entiendo que, a ver, todo lo que ahora mismo, cómo funcionamos, todo se sufraga con impuestos, está claro. Los ERTE, bueno, todo, absolutamente todo. Y entonces, claro, a lo mejor en nuestro país no se puede permitir un descenso pero serían los impuestos, ellos cuando llegaron en este pero gobierno claro, social progresista... Que no hagan demagogia, que es al final lo que hacen. Desde decíamos que eran los impuestos a los más ricos, pero al final es que los impuestos son sobre la gente pobre. Está claro que los impuestos, sobre todo, lo notamos, los ricos son los que menos lo notan, porque ya tienen otras argucias, otros mecanismos para zafarse de esas subidas de impuestos, y al final los que pagamos impuestos somos la gran mayoría. Bueno, que ellos dicen las peluquerías que deben ser consideradas como actividad esencial. Yo creo que lo oímos todos en confinamiento, ¿no? Cuando intentamos apañarnos por nosotros mismos, ¿no? Como salimos con esos cortes caseros, o sea, que debería ser también considerado, ¿no? Ese sector como esencial, ¿no? Bueno, yo no tengo muy claro que sean esenciales, o sea, que yo estoy por la bajada al 10%. Hay gente que por problemas, ¿no? También no se puede lavar el pelo a ellos mismos, ¿no? En ese sentido también puede ser. Es una labor social, ¿no? Entre comillas. Que me parece bien, si les meten en la categoría de actividad Carmen esencial... está por la bajada en... Lo que pasa es que ya te digo yo que nos vamos a sentar, porque nos vamos a cansar de esperar esa bajada de impuestos, que ya digo, de momento este gobierno y los años que esté gobernando, lejos de bajar impuestos, más bien nos les va a subir, nos les va a incrementar. Javier, ¿está usted también en ese pensamiento como Carmen? Pues sí, yo creo que está claro que una cosa es lo que se prometió y otra cosa es la realidad. Es verdad que han cambiado los tiempos y que no esperábamos lo que iba a ocurrir este año, pero bueno, al final las subidas de impuestos es que repercute al que menos tiene. Y es que yo a mí es que me hace gracia, porque es que al final cuando prometes que vas a ayudar al que menos tiene y al final es al que más castigas, pues... que no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando oyes eso, échate a temblar, porque dices, madre mía, ahora me van a crujir más. No es la primera vez, es que de todas maneras tampoco nos tenemos de qué sorprender. Las mayores subidas de impuestos siempre sabemos cuándo han sido, o sea, que es que... Pero bueno. Lo de la luz, ¿les parece lo peor de todo? La peor subida de todas a las que estamos asistiendo. Bueno, entre otras subidas, la de la luz este mes ha sido brutal, porque Javier recordaba ese 8% cuando estaba Mariano Rajoy, creo que ha subido hasta decías 27% y un 31% si no digo mal, que me puedo equivocar. A mí lo que me parece vergonzoso también es eso, pues que no, es que nosotros vamos a bajar la luz con tal, no sé qué, no sé cuál, vamos a hacer una política económica de competencia eléctrica y todo eso. Pues engañar a la gente de esa manera, pues es que al final las circunstancias son las que son y encima en plena ola, pues sí, pues yo creo que ha sido muy...
Sí, los expertos dicen que se han dado una serie de factores que luego esto bajará, que... Y no solo eso, sino que echando la culpa a su socio de gobierno, porque así fue. O sea, porque, por ejemplo, Podemos decía, no, es que la culpa es del PSOE, que yo sí que lo he propuesto. Claro, es que al final dices, es que esto es buenísimo, es que son la monda. Bueno, no nos olvidemos que aunque estén gobernando en coalición, que aquí en España es el primer gobierno en toda la historia de coalición, son dos partidos totalmente diferentes. Y muchas veces eso, no sé por qué, la gente tiende a... bueno, sobre todo Partido Popular y Vox, a ver, son dos partidos diferentes que gobiernan en coalición. Y cada uno tiene su ideología y ya estamos viendo que coinciden bastante menos de lo que en un principio cabría pensar. Bastante menos, pero ese es un gobierno de coalición. Venga, pues por irnos con buen sabor de boca y otro tema. Hablaba Carmen antes de la película de Spotlight, nos apuntamos la recomendación para el fin de semana. Javier, láncese al ruedo. Venga, ¿alguna serie o alguna película para estos días de autoconfinamiento, de rebelión cívica y sofá y manta? Es que iba a decir la de Cobra Kai, que es muy divertida, que se recordaba la de Ay, mira, no Karate me Kid, suena, estoy yo... y es así como la continuación ahí, es diferente, pero es muy divertida. Para nostálgicos de los 80, un poco de las pero series. es la secuencia un poco después de lo que ocurre ahí con Dani LaRusso y es muy divertida. Y al final te ayuda a desconectar un poco de todas estas cosas tristes. Y, bueno, que lo necesitamos desconectar. Sí, algo que no sea, por Dios, de pandemias o de zombies o de eso algo no, de esto, no, zombies no, La leyenda, La película La leyenda, Sí, además es que ahora 2021. La programan cada poco, la de Soy Leyenda. Que dices, claro, la de Soy Leyenda, que era en el 2021 o la de Estallido. Y con una vacuna. O sea, que... Madre mía, qué casualidad. Que estaba ahí el pobre, bueno, era un poco más radical, Javier, esperemos no tener que llegar llegar a la situación de Will Smith. Mejor que no, Bueno, ahora corrían los... A ver si nos vamos a tener que quedar con el 2020, que queríamos el 2021. Sí, eso decían. Ha empezado fuerte. Y corrían los memes también de que lo que nos quedaba era la invasión de los aliens, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, a ver. Que por lo menos sean simpáticos y vengan con intenciones pacíficas o con una cura. Pues Javier, Carmen, tomamos nota de esas recomendaciones, también invitamos, oye, a que sigan la 8 Palencia y Castilla y León Televisión, pero por bueno, supuesto. Hay tiempo el fin de semana para ver un poco de todo. Pues que ha sido un placer tenerles esta tarde aquí a los dos y que esperamos vernos pronto y que hayan mejorado las circunstancias en las que vivimos. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes lo mismo, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Sigan pendientes de la programación de la 8 y gracias.